Está en el piso una legisladora a la que le tenemos mucho cariño, porque bueno, con el correr del tiempo, y está laburando bien en algunos temas que son importantes y de interés público. Así que la llamamos, acá andaba por Santa Fe, y queríamos charlar un rato con ella. Está Rosana Velati, diputada del socialismo. ¿Cómo andas, Rosana? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buenos saludos a toda la audiencia. Un placer estar acá, como Bueno, siempre. igualmente, contame de la reunión con Goiti. ¿Venís de reunirte con el ministro de Educación? De Educación, en un... La verdad, el micro. a ver, ahí vamos. Ahí está perfecto. En un contexto difícil, la verdad que sumamente difícil. Nosotros vinimos a traer algunas cuestiones territoriales. Para quienes no me conocen, soy del sur de la provincia, de Venado Tuerto, y si bien Pero legisladora... de viajar mucho, sí, andar mucho por los pueblos, y eso es lo que valoramos. Sí, muchísimo, digo, más allá de que uno es legislador en toda la provincia y que atañe y toma temas, obviamente, común a todos los territorios, el sur de la provincia es el que me reconoce cada legislador, se desarrolla más, entonces en los departamentos en donde trabaja, que son los 3 del sur, llevamos algunas cuestiones de demandas y de pedidos, y la verdad muy bien recibida por parte del ministro. ¿Y qué ves, por ejemplo, digamos? Porque... Bien, en principio... Porque la discusión siempre es salarial, pero ¿qué vemos en las escuelas? En principio, una demanda de las escuelas técnicas, y esto tiene que ver directamente con la falta de la implementación de los recursos del INET, los fondos nacionales que van para las escuelas técnicas, tanto en equipamiento y en obras. Esto que venía parado en las gestiones anteriores, ahora están ralentizados, especialmente, ¿no? Porque sabemos que lo que hizo Milei fue el superávit a costa de la gente. Recortar, sí, la gente. De la gente. O sea, no recortó la casta, sino que recortó en salud, en educación, en obras de infraestructura. Acá a los docentes les arrancó el FONIT, pero además a las escuelas técnicas les arrancó un pedazo de la plata que recibían. Exacto. A ver, de los fondos nacionales que afectan a educación tenemos, por un lado, lo que sabemos del FONIT, que va directo al bolsillo de los docentes y que afecta su salario de manera directa. Los fondos para infraestructura no los mandan, dijimos lo del INET. Todo lo que tiene que ver con el fondo alimentario también, y esto tiene que salir, en la compensación que hacen de la copa de leche para los comedores escolares, tiene que salir también la provincia a respaldar esto. Se da la situación de la desinversión en materia de educación, lo vemos lo que pasa en las universidades, tuvimos un reclamo, hicimos toda la ciudadanía, la verdad, estuvimos en la calle pidiendo por una universidad pública, gratuita y federal, con un presupuesto del 2023 que virtualmente o realmente en realidad impacta directo al desfinanciamiento de las universidades. Y por el otro lado, asumió Milei, al mejor estilo Perotti, salvando las diferencias, y detuvo directamente el Estado. Entonces, este superávit afecta la infraestructura educativa, el salario docente y la calidad del servicio que se presta a los niños, a los jóvenes, a todos quienes están transitando la educación pública. Es fácil bajar le decía Guillo, es fácil bajar la presión arterial si matamos a la persona. Es fácil. Yo te recomiendo que si vos querés tener superávit, vos dejá de pagar la luz y dejá de pagar el supermercado. Sí, o los sueldos. Entonces, y automáticamente vas a tener una caja genial. Otro tema que estás abordando, y que es un tema que para mí es deuda de este gobierno provincial y que tiene que abordarlo, a pesar de que el otro día lo hablábamos con el ministro de Economía, es el tema de IAPOS. El tema de IAPOS está complicado porque está bien, es cierto, estamos en el medio de la crisis de las obras sociales, estuvo el escándalo de las prepagas, y el otro día nos decía Pablo Olivares, bueno, no vamos a permitir que se juegue en Santa Fe como se intentó jugar con las prepagas en referencia al comportamiento de las clínicas y sanatorios, pero sabemos que hay clínicas de sanatorio que no están reconociendo en este momento la atención de IAPOS. ¿Y qué conversaste con la gente de IAPOS? ¿Qué estuviste viendo? Bien, mira, la situación de IAPOS es complicado y hay que entender, por un lado, el contexto inflacionario, que esto afecta directamente desde la compra de insumos, la atención médica, obviamente, donde las prácticas permanentemente se van actualizando en precios. Ahora se prevé la actualización de estos montos.
Pero además, la dificultad especial que tiene IAPOS al no formar parte de la superintendencia, claro, por ser entonces, todo el salvataje que se le pueden dar a las obras sociales que dependen de la superintendencia de salud, no la tiene el IAPOS. Por otro lado, el contexto inflacionario, la cuestión salarial, la incidencia que tiene en el porcentaje de descuento. Los empleados públicos están pagando 4.000, 6.000 pesos de obra social. Bueno, porque va en porcentaje. Este es el debate que hay que dar, porque pasa un poco lo mismo con la caja de jubilaciones. Yo de verdad hay debates que hay que dar, ¿sí?, para que sobrevivan las instituciones, porque después, si nos quedamos en el rechazo, en el reclamo y en la negativa, corremos el riesgo de que esto se vaya apagando, que un día no sirva para nada. Y entonces digo, pero es de derecha plantearlo. No es de derecha, hay que plantear cómo hacemos para solucionar esto. Los servicios, y el acceso, en este caso a la salud pública, en donde hay beneficiarios, por un lado, usuarios, del sistema de salud, que algunos vienen de obras de medicina prepaga, pero otros, en el caso de IAPOS, que son las sindicales, deben ser sustentables, pero además coherentes y lógicos. Este es un debate que hay que dar, como hay que dar, ¿por qué los que tienen los salarios más altos dentro de quienes cobran del erario provincial no son todos los que aportan al IAPOS? Nosotros, los legisladores, sí, y los miembros del Ejecutivo Provincial, compulsivamente, como corresponde, somos solidarios y aportamos al IAPOS. Bueno, el Poder Judicial no. Porque tiene su propia... No, porque el Poder Judicial dijo, si nosotros no usamos la obra social, no debemos pagar. Esto es un debate que hay que dar. Pero porque además es solidaridad pura. Absolutamente. Es un sistema solidario, pero como tipos que cobran 8, 10, 20 millones, porque me consta que hay gente, sí, en el Poder Judicial que cobra 20 millones, y nadie sale a quemarlos públicamente, porque también hay un ataque muy frontal contra la política todo el tiempo, replanteemos esto, pongamos las cosas sobre la mesa. No puede ser que un camarista que cobra 3, 4, 5 millones no ponga 100 lucas por mes para IAPOS. No puede ser. No puede ser. Es impresionante, y definieron unilateralmente en su momento dejar de aportar al IAPOS. Si yo te digo, el 95% de los recursos que le entran al IAPOS, tiene un recurso limitado, tiene una sábana, no podés estirarla, y no le piden al aporte a la provincia, sino que se autofinancia con los ingresos que provienen de los salarios de los agentes provinciales, funcionarios, ¿no? Todo lo que depende del Estado. El 95% va a prestaciones. El IAPOS tiene una incidencia en personal, y ¿por qué digo hago eje principalmente en el 95%? En el 95% para prestaciones, porque con el otro 5 cubren el funcionamiento. Y tienen 387 empleados. 387 empleados para 600.000 usuarios, que deberían ser, como en cualquier obra social, el 1%, o sea que está en el 30%, le faltaría un 30% más de empleados. Es decir, no podemos decir que el funcionamiento del IAPOS por los empleados está sobrecargado por nombramientos, y debería haber un 50% más de empleados. Exacto. Para mí hay que trabajar en una reforma del IAPOS, hay que pensar en los aportes de los trabajadores y en aquellos que decidieron unilateralmente no aportar. ¿Por qué nos cuesta tanto abrir debates así? Porque siempre cuesta ponerle el cascabel al gato. Nadie quiere pagar los costos. Yo el único costado positivo que le veo a este proceso aterrador de Milei es que ha pateado tanto las cosas por los aires que algunos temas nos animamos a discutirlos ahora. Puede ser que hayamos estado negando todo el déficit fiscal, el superávit, como si no fuera importante si nos endeudamos o no, si tenemos inflación o no. Y el tema caja de jubilación, el tema IAPOS, el tema presentismo docente o docentismo docente, el tema que parece que no queremos abordar y que son problemas que después cuando los postergamos tanto porque no queremos
caer en posiciones políticas incorrectas y antipáticas. Después el problema es mucho más grave y termina estallando. Absolutamente, creo que las discusiones hay que darlas a fondo, que el posicionamiento ideológico tiene que ver con las soluciones que podemos aportar, pero si negamos el problema, estamos negando la discusión y es preocupante. Digo, hoy tenemos el IAPOS en una situación complicada, hay lugares más combativos que otros. La discapacidad, que es un tema que, que hemos charlado muchas veces acá. Hemos charlado la situación y la verdad que recibí por parte del director del IAPOS la grata noticia de rever por lo menos los últimos años de procedimientos con respecto a discapacidad, con respecto a instituciones fantasmas que existen y quienes estamos, por ejemplo, en el sur las conocemos, con respecto al transporte en materia de discapacidad. Hay un gran curro nacional que supongo debe haber cortado, ¿no? Charlamos acerca de la posibilidad y la verdad va a estudiar un proyecto de ley que nosotros presentamos del registro de transportes para personas con discapacidad, que es necesario implementarlo en la provincia no solamente para darle transparencia a lo que es la distribución del transporte para discapacidad, sino además que el usuario sepa, porque nosotros hemos visto prácticas que como no vos te atendés en Venado Tuerto y te movilizás por Venado Tuerto, pero te hace figurar el prestador que estás en Firmat, por ejemplo, a 60 kilómetros. Para quienes son del sur, es bien en el sur. Lo entiendo, sí. Pero digo, estas son las cuestiones que hay que abordar, tanto en el caso de la reunión con el ministro de Educación, como en el caso del director del IAPOS. La verdad que tienen en agenda estos temas, son temas que hay que planificar bien cómo se trabaja, investigar y poder sentar o dar espacio a los debates. Contame sobre los hogares o los lugares para refugio para personas mayores, porque estamos hablando mucho sobre la minoría. Es cierto que hay una carencia absoluta, pero vos estás trabajando sobre la idea también de lugares, o estás observando qué pasa con los lugares, los refugios para mayores, que es un tema que va a crecer en demanda. Es un tema que va a crecer en demanda porque aumenta la expectativa de vida y además también toca con discapacidad, ¿no? Porque digo, a medida que se aumentan, las personas mayores aumentan de edad, las sobreviniencias en enfermedades que tienen que ver con discapacidad también aparecen. Nosotros encontramos, y esto a partir de una necesidad puntual de los territorios, que se piensan en geriátricos y la nada, ¿no? Que no hay instancias, no hay normas legislativas que reconozcan otros institutos que pueden tomarse tal vez de los modelos que se han tenido y que está en la nueva ley de discapacidad contemplada, pero que hay que ponerle nombre, apellido y reglamentación a, por ejemplo, hogares de convivencia. Hogares de convivencia, es el término. Hogares de convivencia, y también poder pensar en dispositivos de convivencia tal vez más chicos. Vos podés plantear una vivienda donde compartan 4 o 6 personas mayores, estos hogares de convivencia que son un poquito con mayor cantidad de 6, que pueden pensarse hasta 14 o 16 plazas, y después todo esto para autoválidos. ¿Por qué digo? Nosotros estamos pensando en el trabajo verde, en el empleo verde, en la economía del cuidado. Digo, todas estas cuestiones van surgiendo y van abriendo lugares para pensar el trabajo, pero también para defender a estas personas mayores que están en hogares que no están, si el Estado no los reconoce, no existen. Si vos no podés golpear la puerta y entrar como Estado a controlar lo que pasa... Casi la ilegalidad, digamos. Están en la ilegalidad, dan una respuesta informal, pero que muchas veces, por lo que hemos visto en la situación de las personas mayores y que hemos visto desastres que han habido, hasta muertes, no solamente en Cava ha pasado hace unos años, nosotros hemos visto en la provincia de Santa Fe también. Bueno, comenzamos a trabajar sobre ese tema. La verdad que la ministra Victoria Tejeda puso a disposición todo el equipo de personas mayores para poder trabajar el tema, y
estamos trabajando, presentamos la semana pasada la ley, que fue vista y corregida, hay una ley, hay un proyecto que tiene sanción en el Senado y que pasó a diputados del quien era en ese momento senador Lisandro Enrico. Vamos a trabajar en conjunto. Esto entendemos que tiene que trabajar el Senado, diputados y el Ejecutivo para que saquemos la mejor ley, porque es necesario contemplar qué es lo que le pasan a las personas mayores que viven en hogares que no están reconocidos. Rosana, siempre es un placer recibirte. Muchas gracias y perdón porque hablo mucho y rápido. Pero además son temas interesantes. Repasamos educación, la situación de las escuelas técnicas en particular, IAPOS, y este último tema que es abordar cómo hacemos con los espacios de convivencia, que se podría hablar horas de esto, porque también hay carencia de centros de día, digo, hay un montón de abordajes que desde el Estado se podrían hacer, desde el Estado, con vínculos con las actividades privadas, pero digo, se podrían hacer, se podrían multiplicar, porque ahí va la calidad de vida de nuestros mayores, la contención, tantas cosas, la alimentación, tantas cosas que de verdad venimos abandonando, y ahora, digamos, corremos el riesgo de que sea, digamos, un costo más para el presidente, y bueno, son vidas, hay que actuar sobre las vidas, no antes sobre que los sea números. tarde. Antes de que sea tarde.